Pero vamos a desarrollar acá la palabra del Señor. Vamos a estar mirando en el libro de los Hechos 2:42. Vamos al libro de los Hechos rápidamente. Bendito sea el nombre del Señor. Por la misericordia de Dios es un privilegio que Dios nos tenga predicando su preciosa palabra. Hechos 2:42. Amén. ¿Ya han encontrado? Y dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro de los Hechos queda terminando, gloria a Dios, los evangelios. Amén. Tengo una ayudante muy especial, porque como yo soy viejito también, la mente, gloria a Dios, ¿cierto? Pero yo le digo al Señor que suba aquí teniendo unos 90 años predicando la palabra, porque en la mente de nosotros es la mente de Cristo. Amén. Hechos 42 dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Tú eres grande y poderoso, tú eres el que nos da sabiduría. Bendito Dios, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Muchas gracias, Señor, por mis hermanos que se congregan en el día de hoy, en este precioso culto. Gracias porque tú los has tocado, Señor, tú les has traído. Muchas gracias te doy, Espíritu Santo, porque eres maravilloso, porque eres verdadero, porque tú nos ayudas, nos da fuerza, nos da entendimiento y nos da sabiduría. Gracias porque tú eres el único, Señor, que está al lado de nosotros, como dice tu palabra. Reprendemos toda obra contraria, toda obra perversa que en esta hora intente robarnos la bendición. La echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos bendición en nuestros corazones y en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? Bueno, el tema es muy importante aprenderlo. Es muy importante. Siempre he aprendido que el tema que se trata de estudiar por la palabra de Dios siempre queda en nuestro corazón, ¿sí? Y el tema en el día de hoy es la importancia de la iglesia. ¿Cómo dice? La importancia de la iglesia. Y usted se va a acordar que cuando usted sale a la calle y dice, le preguntan, bueno, ¿y qué le dijeron allá el pastor? Dice, pues el tema de hoy fue la importancia de la iglesia. Es muy importante el tema, póngale bien cuidado, hermano, porque vienen muchas cosas, muchas anécdotas, vienen muchos testimonios dentro de la predicación, pero yo tengo que llevarme el tema que es la importancia de la iglesia. ¿Qué sería usted en la iglesia del Señor? Porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué importancia tendría usted dentro de la iglesia? La palabra de Dios nos dice aquí, gloria al Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Algo especial es la importancia de nosotros como iglesia. Lo importante es que perseveremos, primer punto, ¿verdad? ¿Cómo es? Que perseveremos, amén. Qué bueno cuando usted persevera. La Biblia nos tiene grandes promesas. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? Y hay otra parte que dice, y el que persevere, yo le daré, ¿cómo? La corona. Y hay otro que dice, y yo le daré el árbol de la vida. Bueno, es algo especial, ¿verdad? Son promesas que el Señor tiene cuando nosotros, como iglesia, perseveramos, amén. Entonces, primer punto es que perseverar, ¿verdad? Yo digo, creo que la prédica es larga, pero a veces yo me detengo porque, no sé, hay algo para comer, ¿cierto? De un solo versículo, ¿cierto? Hay algo con sustancia. Y lo importante es cuando usted llega ahí y le sirven su platico bien bonito, ¿cierto? Bien arregladito, y usted le da esa gana de comerse esa comida, ¿cierto? No que un plato grande con una papa allá, un pedazo de carne acá y todas esas cosas, no, como que no, pero un platico bien acomodadito, bien especial, usted se lo come con agrado. Entonces este versículo nos dice, y perseveraban en la doctrina. Hay que perseverar en la doctrina, hermano.
Mire, estamos en los tiempos donde se levantan falsos profetas, ¿sí? Falsos predicadores, enseñando la palabra a su acomodo. La Biblia lo mismo lo dice, ¿verdad? Encontramos por allá en Tito, por ahí en Timoteo, nos habla el Señor de estas cosas. Que usted tiene que perseverar en la doctrina, ¿cierto? Yo andaba perdido porque creía en muchas doctrinas, creía en muchos santos, ¿sí? Yo me pasaba como los israelitas en Egipto. Cuando se vinieron de Egipto, ya habían aprendido muchas muchas doctrinas. ¿Cuántos dioses habían en Egipto? Cantidad de dioses, ¿cierto? Y ellos habían aprendido eso, y todavía cuando ellos se vinieron, el uno llegaba y decía: y yo me llevo este santico tan lindo, mire, yo me lo llevo, ¿sí? Y se lo echaba a la mochila y se venía, y así. Entonces hay muchas doctrinas de cosas, pero lo que se refiere la palabra es que nosotros tenemos que andar en la doctrina de Jesucristo, la que enseñó Jesucristo, ¿sí? La iglesia del Señor, de Jesucristo, que nos enseñó. Por eso dice la palabra: perseverando en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? ¿De quién? De Jesucristo. Él nos dejó establecidos los evangelios, completamente lo que Él hizo. Y como Él lo hizo, así también quiere que nosotros lo sigamos haciendo, que no nos salgamos de ahí, ¿sí? Que estemos ahí en la doctrina del Señor. En la iglesia, es la importancia de la iglesia, hermano. La importancia de la iglesia es que nosotros aprendamos la doctrina de Cristo, amén. Y dice, y la doctrina de los apóstoles que predicaban, Pedro, Juan, que predicaban sobre el arrepentimiento, ¿cierto? Nosotros siempre debemos predicar sobre el arrepentimiento. Esa es la doctrina del Señor. El Señor vino para predicarnos el arrepentimiento. Mire que yo estudio la palabra y he encontrado todas las sanidades que el Señor hizo, Jesucristo hizo. Y dice, por lo menos la mujer que tocó el manto del Señor y ahí no dice que fue sana, ¿cierto? Fue salva, o sea, es una cosa tan especial. Yo me pongo a pensar, digo, no, es que el Señor no dice aquí que fue sana de esa enfermedad, sino que fue salva. O sea, el Señor le perdonó los pecados, ¿cierto? Algo especial, el Señor le perdonó. Había pecados ahí en esa mujer, pero fue salva y también fue sana. ¿Ve? Qué maravilloso es, ¿cierto, hermano? No, cuando usted está en la doctrina del Señor, suceden todas estas cosas, hermano, que usted ya no le quiere trabajar al Señor. Porque si usted le trabajara al Señor, usted veía muchos milagros, veía sanidades. Esa es la doctrina del Señor. Mire, el Señor llevaba la palabra, pero había sanidades, había salvación, ¿verdad? Algo especial. Por eso usted no pierde el tiempo como iglesia, porque también ahí viene la importancia de la iglesia. Es cuando la iglesia evangeliza y va a evangelizar. Amén. Esa es la importancia. Entonces ya termino este versículo. Dice, en la comunión los unos con los otros. Es que es un versículo ahí, ¿verdad? Es maravilloso. La comunión de la iglesia los unos con los otros, ¿verdad? Cuando hay comunión, cuando nosotros vivimos felices los unos con los otros, que nos perdonamos, que una falta, cualquier cosa, pero nosotros nos perdonamos, ¿cierto? Entonces hay comunión, ¿cierto? Hay comunión los unos con los otros. Nomás miremos nosotros en el hogar. Si hay un problema con la esposa, como que eso no sale nada adelante, no sale. Pero si todos estamos en comunión con los hijos, con todo, ¿cierto? Usted se hace un buen desayuno bien hermoso y todo se comparte y hay alegría, hay gozo. ¿Sí o no, hermano? Pero si hay algo que no choca, así puede ser un delicioso tamal, chocolate, no cae bien al estómago, ¿cierto?
Entonces, esa es la comunión de la iglesia. La importancia de la iglesia es cuando usted tiene comunión con sus hermanos, se saluda, hola hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cierto? No importa que tengamos tapabocas, pero usted puede hablar y puede darle la mano a su hermano y puede saludarlo, ¿cierto? Usted se siente gozoso, es mi hermano. Mire, le voy a decir una cosa, la iglesia, la importancia de la iglesia es que estemos en esa comunión, porque viene Cristo por una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Y qué quiere decir sin arruga? Pues que todos estamos en comunión, que no hay problema, que no hay dificultad, ¿cierto? Que estamos bien, sin una arruga. Como decir un vestido bien planchado, una camisa bien planchada, sin una arruga, se ve elegante, ¿cierto? Eso es lo que el Señor viene, por algo elegante, por algo hermoso, cuando hay esa comunión. Amén. Ahora leamos la palabra de Dios, hermano, aquí en Mateo 18:20, ¿qué nos dice? Volvámonos atrásito. Yo siempre pues le pido al Señor que me vaya por la palabra, porque el evangelio, ¿verdad?, para predicarlo es algo que si el Espíritu Santo no nos ayuda, nosotros en verdad cometeríamos grandes errores. Amén. 18:20. ¿Qué dice 18:20? Aleluya. 18:3. La importancia. ¿Estamos hablando de qué? De la importancia de la iglesia. Amén. Eso, estamos hablando de qué, hermanos. Ese es el tema, la importancia de la iglesia. Gloria a Dios. 18:3 dice. 18:20. Perdón. 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, hay muchas personas que dicen, no, yo solo soy la iglesia del Señor. ¿Cierto? Me decía una hermana, no, es que yo no necesito de otro hermano para orar. Yo sola, yo me arrodillo y tengo comunión con Dios. Sí, eso es cierto, es muy verdad. Yo me arrodillo solito en intimidad con Dios, ¿cierto? Pero hay una iglesia que el hermano necesita oración de la hermana, todos necesitamos, ¿cierto? Que haya un apoyo de la iglesia, si no, no nos congregaríamos todos así unidos. Pero la importancia de la iglesia es que todos nos estemos reunidos. Por eso dice el Señor, donde hay dos o tres, ahí estoy yo. ¿Sí? Y no es que solamente cuando yo esté solo. Tenemos que reunirnos todos, congregarnos, estar avivando el fuego. ¿Sí? Ahorita que no podemos, por decir, estar más junticos y empezar a adorar a Dios, para que usted viera cómo es que Dios se glorifica en un pueblo unido. Dios se glorifica en una iglesia unida, una iglesia que verdaderamente le sirve a Dios. Porque eso es servirle, hermano. Servirle es cuando usted se congrega. Muchas veces, oiga, pero ¿yo en qué puedo servirle a Dios? No, hermano. Cuando usted se congrega, cuando usted viene a la iglesia con esa alegría, con ese gozo, ¿cierto? Cuando usted ora por otro hermano para que venga a este lugar. Usted no sabe qué le haya pasado a los hermanos que venían hoy a las 9 de la mañana, pero no vinieron. Pero entonces hay que orar por ellos. Amén. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Ese es la importancia de la iglesia. Cuando estamos 1, 2 o 3, mayoría en cantidad. Por eso digo, hay personas que dicen que no necesitan de congregarse. Se quedan en la casa escuchando allá prédicas y se acuestan bien. Un hermano pasaba que él le gustaba mucho hacer ayunos, pero él nunca venía a la iglesia a un ayuno, ¿sí? Nunca, sino que en su casa acomodaba bien su cama y ponía la televisión y a su acomodo hacía el ayuno. Y no es así, porque la iglesia necesita, estamos hablando por decir del ayuno, pero si hay alguien ayunando en este lugar, entonces es más grande la bendición para la iglesia. Es mejor, ¿verdad? Por eso debemos estar obedeciendo la palabra. Nosotros tenemos acá en la tierra nuestro pastor. En toda iglesia hay pastor, ¿verdad? Y debemos obedecer
al pastor, porque desde que Dios lo constituyó en esa iglesia ahí, entonces es la bendición de Dios para la iglesia. Amén. Cuando nos salimos del tema, no, yo no me voy, yo no, es que el pastor no me gustó porque ese es calzurriado, no se viste bien, no se afeita, bueno, no sé qué, le ponemos tantas cosas. Ya no estamos saliendo ¿de qué? De la orden de Dios, ¿sí? Nadie, algo especial que miré cuando el Señor colocó a Moisés al frente del pueblo y él dicen que era, bueno, tartamudo, sí, ¿no? Pero nadie lo juzgó sobre eso, ¿cierto? A él lo juzgaron fue porque consiguió otra mujer diferente a la raza de ellos, pero que era tartamudo, nadie se burlaba de él. Y les voy a contar un corto testimonio. Había un ¿cómo es cuando se juntan los jóvenes, hermana? No, los jóvenes cristianos que se juntan allá a orar y a clamar un retiro de jóvenes, hay un retiro de jóvenes y eso era algo muy especial allá, y entonces fue un joven que era bien tartamudito y era como temblequito, ¿sí? Y entonces como iban todos allá, lo orillaban, ¿sí? Entonces él se sentía solito y él se iba y se acercaba a una hermanita, uy, pero esas jóvenes bien, ¿sí?, creídas, ahí mismo se orillaban. Entonces ya al terminar el retiro, el pastor le dijo, pase por acá y cada uno da su testimonio, qué sintió aquí en este retiro, cómo le fue. Ya sucedía, yo sentí la presencia de Dios, yo, bueno, no sé qué, bueno, todos dieron su testimonio. Cuando se levanta el que era así como, y era tartamudito, y se levanta y pasó y dijo, yo, él habla así, yo lo que puedo decirle es que Cristo me ama. Amén. Y con esa palabra los otros jóvenes se pusieron a llorar porque ellos dijeron, yo sentí esto, el otro sentía, pero nunca dijeron que Cristo los amaba. Y él sí sentía que Cristo lo amaba porque todos lo despreciaban. Amén. Todos lo despreciaron, hermano. Pero hay uno que nos ama y ama a la iglesia, y por eso es el fundamento de la iglesia que estemos todos unidos, porque Cristo nos ama, hermano. Eso no hay diferencia. Para todos, para Él, todos somos iguales, gloria a Dios. Entonces le damos la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que dice Efesios 4, bueno, 4:1, ¿parece? 4:1 dice, ¿ya encontraron? Efesios. Un hermano quería con voz de trompeta, a ver. Demos la participación. Está aquí, vea. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Ven? Con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Amén. Mire, y si yo pongo a estudiar ahí, yo duro medio día. Solicito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pero aquí nos habla del amor. ¿Qué es lo que debe tener el fundamento de la iglesia? La importancia de la iglesia tiene que haber ¿qué? Amor, ¿cierto? ¿Usted ama a su hermano? Pues es muy bonito en la iglesia pequeña porque uno se conoce, ¿cierto? Entonces uno se ama con sus hermanos. A veces nos pasa, hermano, que venimos a culto y nos enseña el Señor la palabra y nos habla y salimos y ni siquiera saludamos a nadie. ¿Dónde está el amor? Sea su hermano como sea, dele la mano. ¿Sí? Ahorita por esas reglas que hay, que toca así, que bueno, pero todavía no nos han quitado a la fe, que es decirle al hermano Dios lo bendiga. ¿Sí?
Así lo salude así lo salude con el codo, bueno, no sé. Pero todavía no nos han quitado eso que digamos, hermanito, Dios lo bendiga. Lo amo en el Señor. ¿Sí? Una vez le dije a una hermana, hermanita, Dios la bendiga, la amo en el Señor. Y dice, a mí el que me ama es mi marido. ¿Usted por qué me tiene que decir eso? Ah, ¿cómo se le ocurre? Entonces ahí dice la palabra que guardados en el Espíritu, en el amor, ¿cierto? Aquí dice, pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, con humildad, ¿cierto? Hay hermanas se enojan, ¿verdad? Seguro que les diga a uno, yo la amo en el Señor, y todavía tienen carne, porque esa es la carne la que hace eso, ¿cierto? Ay, ¿por qué me dice que me ama? Si es que para mí el único que me ama es mi marido, y entonces el Espíritu Santo no. ¿Ah? Nosotros ya de cristianos tenemos que cambiar el vocabulario del mundo, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos que hacer como los del mundo. Somos un pueblo, ¿qué? Un pueblo escogido por Dios, un pueblo, eso, un pueblo santo, real sacerdocio, escogido por el Señor. Por eso el Señor siempre nos dice, salgan de allá del mundo, no se contaminen con el mundo, salgan de allá, porque en el mundo aprenden muchas mañas, ¿cierto? Entonces eso dice la palabra. Dice, gloria a Dios, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ustedes sabían que el Espíritu Santo es de paz, de alegría, de gozo? ¿Ah? Que debemos de vivir gozosos. Yo siempre tengo miedo cuando hay hermanos que en la iglesia viven gozosos, alegres, pero afuera entonces ya cambian hasta la estructura de la cara, ¿cierto? Si tenían una estructura bien, entonces la cambian rápido, como el que le cambia la fachada a una casa. Nosotros somos una casa, somos un templo del Espíritu Santo, y no hay que cambiar la fachada, hermanos, ¿cierto? Hay que ser como somos, alegres, contentos, porque en mí está ¿quién? El Espíritu Santo es de gozo, alegría, hermano, qué bendición.